Como ustedes saben, eh, lo conozco al homenajeado desde chiquito. Hubo momentos que no compartimos, previos, en, en su Santa Rosa natal y en su lugar de crianza, que fue Trenquelauquen, en la provincia de Buenos Aires. Pero poco tiempo después de eso, yo ya lo conocí y empezamos a compartir lugares. Por ejemplo, el talar. ¿Sí? Este es nuestro jardín. Y bueno, era papá el médico del pueblo. Esto queda en el partido de Tigre. Papá entonces trabajaba en el hospital de Tigre. Esto quedaba a 4 kilómetros de casa. Y papá termina siendo el jefe del servicio de rayos, de radiología, ¿no? También compartíamos otros espacios, por ejemplo Mar del Plata, ¿no? Esta es una foto tomada por el homenajeado también. Ahí salimos mi hermana contemporánea y yo, de espaldas. Como otros lugares, bueno, la Ciudad de México, a la sazón conocida como el DF, lugar al cual en el año 76 tuvimos la obligación y el maravilloso gusto de habernos ido. De regreso en Buenos Aires por razones distintas, terminamos coincidiendo en un mismo año nuevamente aquí en Buenos Aires en el año 86 y pongo ese edificio que era el edificio que a mí más me gustaba de chiquito y sigue siendo uno de mis edificios favoritos aquí de Buenos Aires. También compartimos otros viajes. Por ejemplo, un poquito más lejos, ¿sí? Casi las antípodas. Y compartíamos actividades e intereses también desde chiquitos. Algo que hicimos durante muchos años fue jugar al tenis juntos, ¿sí? Es probable que yo haya, después de haber empezado a caminar, haber cargado una raqueta y al poco tiempo pelotear con papá. Y esto lo seguimos haciendo e inclusive íbamos a ver lo que era entonces el abierto de tenis de la República Argentina, donde había un jovencito que en algún momento resultó campeón de ese torneo y luego aquí quizás en su consagración el año 77 cuando gana Forest Hills, el abierto de los Estados Unidos. También compartimos el fútbol, esto compartimos menos el fútbol, pero no tanto menos, ¿sí? E inclusive cuando a mí un amigo me envió esta foto, como broma me dijo, ¿quién es ese hombre que lleva una copa al lado tuyo? ¿No? ¿Quién es ese que está cerca tuyo y que lo llevan en andas con una copa? Pero bueno, esto también es algo que compartimos con papá. Otra de las cosas, ya lo mencionaron ahora, bueno, la cultura en general, ¿sí? Entre otras, el cine. Esto históricamente hemos compartido el gusto por el cine e ir juntos al cine. Durante años, quizás esos 10 años en México, casi todos los sábados y domingos íbamos al cine juntos, al Centro Cultural Universitario, conocido como el CUC, dirigido por un jesuita muy amigo de Buñuel. Ah, bueno, y vimos clásicos, ¿sí? Luego aquí en Argentina, nuevamente, al menos todos los martes y eventualmente algún domingo en la mañana y algún jueves para el ciclo de revisión de núcleo. ¿Sí? El cineclub en activo más antiguo del mundo. Donde después íbamos a cenar
y esto también es algo, como ya hicieron mención aquí, algo compartido. El gusto por la gastronomía de los lorenzanos, que curiosamente también es compartido por otra parte de la familia, los Paley, ¿sí? Mi bisabuelo que tenía el restaurante judío de Buenos Aires, lo tuvo durante mucho tiempo, el Café Internacional. Entonces tengo tíos, abuelos, tíos que se dedicaron al negocio gastronómico, un hermano que se dedica a eso, eh, y además un padre que no lo hace profesionalmente, pero como si lo hiciera. La música, esto es algo también que hemos compartido con papá, no solo con él, yendo a distintas salas de conciertos, algunas también de manera periódica, probablemente a esta fuéramos mínimo una vez al mes, cada vez que había un concierto que valía la pena. Esto es el Centro Cultural Universitario en la Ciudad de México, en la UNAM, en CEU, en Ciudad Universitaria. Y además ustedes saben de toda la rama de la familia que se dedicó a la música, que eran músicos. Y entonces esto es algo compartido, o en salas de otros lados y en salas de aquí, en esta sala en la que tocó durante cerca de 40 años mi abuelo como miembro de la Orquesta Estable del Colón, quizás solo 30. Y la plástica, obviamente. Esto es algo también, como ya lo mencionaron, en exposiciones de gente propia o ajena, museos, etcétera. ¿Sí? Y en lo que algún teórico llamó un arte menor practicado por papá, la fotografía. Esta fue la exposición que acaban de levantar aquí en el Borges, y yo recuerdo todavía como una de las experiencias más maravillosas, siendo chico, entrar al consultorio de papá algunas noches, tardecitas, luego de que él atendiera y que se convirtiera en un laboratorio fotográfico. Y entonces entrar y poder ver el milagro del revelado, cómo una hoja pasaba a ser una foto, ¿sí? Con todos los procesos químicos que eso acompañan. Y realmente yo lo acompañaba a papá en eso con mucho interés, sorpresa y gusto. Papá en uno de sus libros dice, nos lo dedica en parte a nosotros, y dice: a mis hijos, Sandra, Pablo, Vivi, Daniel, quienes conocieron antes a Hegel y a Piaget que al pato Donald, y me lo perdonaron. Tengo que confesar que igual cuando era muy chico, Hegel ya me tenía repodrido. Tanto es así que hay una anécdota. Yo estaba en la cocina junto con otras personas más grandes, ¿sí? En ese entonces eran mamá y papá los que estaban ahí. Seguramente me estaba preparando algo y escuché, así solo al vuelo, que decían algo así como en lo absoluto. Y yo dije: no, Hegel otra vez no. Decía espacios compartidos, sin duda la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde papá era profesor cuando yo entré a hacer la carrera de filosofía como alumno, y donde por suerte no solo aprendí de chiquito a Piaget y a Hegel, sino también a otras personas que han ejercido influencia probablemente más directa en mi trabajo profesional posterior. El
primer semestre de filosofía de la ciencia, donde veíamos la concepción clásica, basado fundamentalmente en este texto de Hempel que todos conocen, y el segundo semestre, donde veíamos este otro texto, siendo esa la edición de tapa dura de, de la estructura de las revoluciones científicas, que era el que estaba en la biblioteca de casa. Pero también con él empecé a leer otros textos que, como ustedes sabrán, también tuvieron una gran influencia en mí. ¿Sí? Y es en casa, primero, donde conocía parte de los personajes del estructuralismo, obviamente a Ulises, como él se encargó de decir hoy a la mañana, que era vecino, entonces cada tanto se daban una vuelta por casa. Y luego en alguna que otra cena, recuerdo, cuando era chico y a mí nada de esto todavía me motivaba ni me decía mucho, a Joe Smith y al propio Wolfgang Balzer. ¿Sí? Recuerdo inclusive una cena donde estaban todos ellos, Ulises, Wolfgang, Joe y Javier Esquivel. Terminé de cenar y me fui a una fiesta. Luego de regreso también hemos compartido otros espacios académicos, por ejemplo el CBC, donde papá impartía introducción al conocimiento científico. Ese fue también mi primer trabajo aquí en la Argentina a los 15 días de haber regresado. Luego, hasta después de no poco pelear con alguna que otra titular de cátedra, pude empezar a trabajar en la cátedra con papá, y que además se llamaba luego Introducción al Pensamiento Científico, y donde está ese libro que era uno de los libros, quizás el libro de texto que se usaba, ¿no? En otras aventuras académicas e institucionales, entonces acá obviamente el posgrado de la UNTREF, ¿sí? Y la revista que coeditamos. Ustedes saben, papá de muy chico fue médico inicialmente, ¿sí? Acá se lo ve en el tiempo en que recibió su título. Y además, gracias a esta formación inicial y sus intereses posteriores, se dedicó a la filosofía de la medicina, a la filosofía de la ciencia, a la historia de la ciencia, en particular, inicialmente además, a la filosofía de la medicina, publicando ese texto de los pioneros en lengua castellana, ¿sí? Y quizás en alguna otra lengua, en el año 77 en Diano ya. Continuó con esto, ¿sí? Filosofía de la medicina, también filosofía en general, diría, de las ciencias biomédicas, de la bioquímica, y mezclando entonces historia de la ciencia con un tratamiento filosófico, un análisis de esto, en donde además continúa, ya voy a decir luego, pero en realidad en ese libro él presenta su versión, que yo diría que papá es Kuhn estructuralizado, digamos, esa es su concepción, ¿sí? Luego además, como ya fue aquí bien señalado, el interés por la teoría del arte, y además, no solo por la teoría del arte, sino luego por el ejercicio de la crítica utilizando las herramientas teóricas. Esto de hecho le valió en México el premio nacional de crítica de arte por un texto, un pequeño texto llamado La Revolución y los Elementos, un análisis de los murales de Vladi que están en una antigua iglesia
hoy biblioteca, ya desde hace mucho tiempo. Murales hermosos y van a la Ciudad de México, no se los pierdan. El análisis que hiciera papá de esto, utilizando la herramienta teórica del arte, le valió el premio y esto es justo el día que le dieron el premio. Papá también, como ustedes saben, además estaba interesado en la teoría del conocimiento, en particular, diría, en el análisis y el rescate como relevante, importante, del conocimiento práctico y no solo del conocimiento proposicional. Y esto en realidad es la portada de lo que fuera su tesis doctoral sobre este tema. También, como ustedes saben, estuvo interesado, sigue estando interesado en la historia de la ciencia, pero además, en particular, poner esto, su teoría de la historia de la ciencia, en el análisis específicamente de la ciencia argentina. Ya dijeron toda una serie de valores que uno puede encontrar a papá. Yo hace muchos años, tanto con él como con mamá, ¿no? Decía, con el tipo de relación que uno tiene con los padres, cómo a veces uno quiere distanciarse de ellos. Y a mí me dolía mucho sabiendo todo lo que compartía. Y yo pensaba, ¿cómo si yo no fuera hijo de ellos, igual me gustaría ser amigo de ellos, ¿no? Entonces tenía ese otro tipo de vínculo y aprecio por ellos como personas y por toda una serie de valores humanos, valores morales. Algunos fueron también señalados por Vero, a lo que yo le agregaría la solidaridad, ¿sí? Y que está en estrecho vínculo con el que vos mencionabas, ¿sí? La generosidad, yo creo que podría ser algo así como la contraparte o continuación natural uno de otro. Esto, algo que no es difícil de reconocer, que es un buen tipo. Y esto no lo dice de mucha gente. O lamentablemente no lo puede decir de todos, al menos por los valores que uno comparte. Y hay algo que aquí se ve reflejado, que es, y que ya fue señalado también de un modo lindísimo en la presentación de Claudio, el compromiso institucional, ¿sí? También señalado por Vero. Compromiso institucional que le valió en ese momento el reconocimiento como profesor emérito, uno de los dos hasta ahora que solo tienen esta casa, ¿sí? Y ese fue el día en que obtuvo este reconocimiento, rodeado por gente que lo quiere, algunos de ellos familiares directos y otros miembros de la familia. Además, obviamente el compromiso académico, que ya fue señalado quizás por todos y cada uno de los que intervinieron en cuanto a los aportes que papá hiciera en los distintos ámbitos en los que trabajó, y que fueron varios. Y además, como todos sabemos, el compromiso político y social, ¿no? Ahí papá está en el momento en que dio su charla plenaria en el último encuentro de AFIC, y quizás a la derecha, y esto es una infidencia, es nuestra poción mágica familiar, ¿no? Podrán ver Podere Laurenzano. Ustedes saben que Laurenzano es nuestro auténtico apellido. Para concluir, es
seguramente no casual que en mi primer intento de poner manos a la obra con el instrumental estructuralista, me haya dedicado al análisis de la genética. Como se dice en México, o como uno podría decir, siguiendo una expresión mexicana, la genética es cabrona. Eh, pero es algo de lo cual yo estoy muy orgulloso. Muchas